bienvenidos, maestras y maestros, a la mentoría educativa EOM. Muy bien, vamos a tratar ahora la tercera rúbrica. Muy bien, evalúa el proceso de los aprendizajes para retroalimentar a los niños y niñas y adecuar su enseñanza. Muy bien, vamos a ver, esta viene a ser la matriz de la evaluación. Siempre la mirada tiene que ser, por ejemplo, al desempeño, al nivel de desempeño destacado, que viene a ser el nivel 4. El docente monitorea activamente a los niños y les brinda retroalimentación por descubrimiento. Para un desempeño nivel 4, para un nivel destacado, debemos de realizar un monitoreo y brindar una retroalimentación por descubrimiento. Monitorea activamente la comprensión y el progreso de los estudiantes destinados al menos 25%. Por ejemplo, si la sesión de aprendizaje dictamos 45 minutos, el monitoreo debe ser 15 minutos. ¿Ya? También, por ejemplo, dice, y ante las respuestas o productos formulados por los estudiantes, al menos en una ocasión da retroalimentación por descubrimiento o reflexión. Muy bien, evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los niños y niñas y adecuar su enseñanza. Muy bien, acompaña en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas. Monitoreo sus avances y dificultades en el logro de aprendizaje esperados en la sesión y a partir de esto les brinda retroalimentación formativa y o adecua las actividades de la sesión a las necesidades identificadas. Los aspectos que se considera en esta rúbrica son dos. Vamos a verlo. Monitoreo que realiza la docente del trabajo de los niños y niñas y de sus avances durante la sesión de aprendizaje. Luego viene a ser calidad de retroalimentación que la docente brinda y o la adaptación de las actividades que realiza en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificada. Muy bien, el monitoreo. El aspecto 1. Monitoreo que realiza la docente del trabajo de los niños y niñas y de sus avances durante la sesión de aprendizaje. Como yo ya dije, por ejemplo, si dictamos 45 minutos, 15 minutos debemos de destinar para el monitoreo. Muy bien, monitorea activamente el aprendizaje de los niños y niñas. ¿Cómo va a monitorear? Monitorea cómo recoge evidencias de sus niveles de comprensión, avance y o dificultad. La maestra puede realizar el recojo de la información o recojo de evidencias realizando preguntas y diálogos, acercándose a cada grupo. ¿Qué más? Lo puede realizar también formulando problemas. ¿Qué más? Lo puede utilizar durante el proceso de aprendizaje en el monitoreo instrumentos, ¿no? Un instrumento de evaluación para poder recoger evidencias de aprendizaje. Pero este instrumento de evaluación la maestra lo va a ejecutar siempre y cuando que tenga un estudiante 5, 10 o 11 estudiantes. Por ejemplo, si tuviéramos en el proceso de aprendizaje 25 de niños, no vamos a poder recoger con un instrumento de evaluación. ¿Qué más? Recorriendo a los grupos, revisando sus trabajos, cómo van, ¿no? Para poder recoger evidencias de aprendizaje. ¿Qué más? Es receptiva a las preguntas y solicitudes. Quiere decir que se acerca cuando los niños lo llaman. Muy bien, eso sería lo que es monitoreo que realiza la docente del trabajo de los niños y niñas y avances durante la sesión de aprendizaje. Muy bien, vamos a ver acá. Calidad de retroalimentación que la docente brinda y o la adaptación de las actividades que realiza en la sesión de aprendizaje a partir de las necesidades de aprendizaje identificada. La docente ofrece apoyo pedagógico ante la necesidad de aprendizaje identificado durante la sesión, vale decir, se ofrece retroalimentación ante las respuestas o productos de los estudiantes y o la adaptación de la enseñanza. Vamos a ver, tipos de retroalimentación, la rúbrica distingue las siguientes. Por descubrimiento, que viene a ser un nivel de desempeño destacado, descriptiva, elemental y la incorrecta. Muy bien, lo vamos a explicar con mucho detalle a continuación. Muy bien, vamos a ver por descubrimiento o reflexión. Vamos a ver cuando la docente realiza por descubrimiento la retroalimentación por descubrimiento o reflexión. Vamos a ver cuando guía a los estudiantes para que
sean ellos mismos, descubran cómo mejorar su desempeño, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver que, por ejemplo, acá lo está redactando un determinado cuento y la docente se acerca, pero ¿qué hace? A través de preguntas hace que la docente no pueda descubrir, por ejemplo, a través de preguntas hace que el estudiante puede darse cuenta de su error y pueda mejorar su propia estrategia. Entonces estaríamos dando retroalimentación por descubrimiento. Acá igual lo vamos a verlo, reflexión sobre su propio. Por ejemplo, viene a ser en el área de matemática que los niños y niñas, por ejemplo, que hayan agrupado las figuras geométricas. Podría ser que reflexionen sobre su y para poder agrupar hayan tomado un criterio, por ejemplo, lo que es por color. Viene a ser acá, por ejemplo, vamos a ver que la niña lo haya agrupado, por ejemplo, de las figuras geométricas o los bloques, que haya agrupado por color, que haya tomado un criterio, por ejemplo, el color rojo. Y vemos, por ejemplo, que ella, donde lo haya agrupado los bloques de color rojo, ahí está, por ejemplo, un bloque de color amarillo. Entonces, ¿qué pregunta realizaría la docente para que la niña se pueda dar cuenta de su error? ¿No? Y luego podría ser, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas cruciales sería, ¿qué criterio has tomado para agrupar los bloques? Y la niña se da cuenta, no, yo he tomado el criterio por color, ¿no? Ya. ¿Qué color de figuras geométricas estará, por ejemplo, en el cajón? Dirán, no, son de color rojo. Y ahí se da cuenta la niña, por ejemplo, que hay un bloque de color amarillo, ¿no? Y luego ella misma busca su estrategia, cómo mejorar su trabajo. Quiere decir que reflexiona sobre su propio razonamiento, identifica el origen de sus concepciones o errores. ¿Qué más lo vamos a ver también en el área de ciencia ambiente? Vamos a ver la docente considera las respuestas erróneas de los niños y niñas como oportunidad de aprendizaje y ayuda a indagar sobre el razonamiento que los ha llevado a ellas. Por ejemplo, viene a ser en el área de ciencia, que por ejemplo podría ser dónde viven las hormigas y el niño, por ejemplo, dice que las hormigas viven, por ejemplo, en las hojas. Y la maestra le dice, a ver, y por ejemplo realiza una pregunta y le dice, muy bien, eh, ¿por qué tú dices, José, que las hormigas viven en las hojas? Y el niño se da cuenta, ¿no? No, porque ahí están ahí. Y la maestra le dirá, pero vamos a ver, ¿dónde estarán las demás hormigas? Y el niño se da cuenta que está también, ¿no? Por ejemplo, en el suelo. Y luego le hace la otra pregunta, le dice, entonces, ¿dónde viven las hormigas? Y el niño José dice, mejor, lo voy a investigar mejor. Exacto. Él se da cuenta de su error y mejora su trabajo. Muy bien, vamos a ver descriptiva. Vamos a ver la retroalimentación por descriptiva. Ofrece elementos de información suficiente para mejorar su trabajo, describiéndolo lo que hace que esté o no logrando, sugiriendo detalles que hacer para mejorar. Así que, por ejemplo, que los estudiantes no están logrando su aprendizaje y la maestra solo ofrece elementos de información para mejorar su trabajo. ¿No? Muy bien, vamos a ver, por ejemplo, en el área de, por ejemplo, acá en el área de matemática, en nivel de primaria, que los niños, por ejemplo, no puedan resolver el tema de conteo y la maestra le brinda un material de información, ya sea lámina. Igual acá, el niño, por ejemplo, el maestro le brinda, por ejemplo, quisiera indagar, por ejemplo, sobre los animales, ¿no? Y el maestro le brinda materiales como el libro para que pueda mejorar su trabajo. Igual acá, por ejemplo, podría ser que también acá le ha brindado dónde viven las hormigas y el niño, por ejemplo, tiene un material, un texto que le permita, por ejemplo, mejorar su trabajo. Igual acá, por ejemplo, ha visto que la maestra, por ejemplo, que los niños no puedan agrupar con los materiales que ha presentado porque los materiales son pequeños. Entonces la maestra se acerca y le brinda materiales más grandes para que los niños y niñas puedan mejorar su trabajo. En el área de ciencia igual, en el laboratorio están realizando, por ejemplo, ¿no? Indagación sobre, por ejemplo, volcanes, ¿no? En primaria, y el maestro se acerca y luego le presta, por ejemplo, le da información o por ejemplo, le alcanza lo que son tubos de ensayo. Y que esto viene a ser, por ejemplo, una forma de brindar elementos de información para que los niños y las niñas puedan mejorar su trabajo. Entonces estaríamos hablando sobre la retroalimentación, ¿no? Por ejemplo, descriptiva.
Muy bien, viene a ser, por ejemplo, acá elemental. Vamos a ver cómo viene a ser la retroalimentación elemental. Señala únicamente, es cuando la maestra señala únicamente si la respuesta o procedimiento, lo que desarrollan los niños y niñas, es correcta o incorrecta. Por ejemplo, se acerca y le dice, muy bien, al grupo le dice, correcto, muy bien, excelente, ¿no? Y el otro grupo va y ve que lo ha hecho mal, incorrecto, mal, mal, ¿no? Es unívoca, solo dice correcto, incorrecto. Incluye repregunta si está seguro de su respuesta sin darle más elementos de información o bien brindarle respuestas correctas, ¿no? Por ejemplo, no le permite a los niños, por ejemplo, si está correcto, ¿cómo tú sabes que está correcto? Y le hace preguntas más para que los niños puedan realizar más razonamiento, ¿no? De su trabajo. Solo le dice, muy bien, excelente, felicitaciones, muy bien, muy bien. Pero no hay un elemento mayor para, por ejemplo, mayor pregunta, repregunta, que los niños puedan, por ejemplo, ahí movilizar más razonamiento, ¿no? Para que puedan mejorar su trabajo de lo que está más. Entonces solo es incorrecto, correcto. Muy bien, vamos a ver que por eso, por ejemplo, es elemental. Vamos a ver acá lo incorrecto. Dice acá, la maestra, al dar la retroalimentación, ofrece información errónea al estudiante o da la señal de que algo es correcto cuando es incorrecto o viceversa. Lo vamos a ver acá, por ejemplo, podría ser en lo que es en nivel de primaria, cuando enseñan el área de matemática. Podría ser que la maestra no sabe el área de matemática, ¿no? Por ejemplo, ya temas más complejas y le dice, muy bien, está correcto, sabiendo que es incorrecto. Podría ser en el nivel de educación inicial, cuando están realizando dónde viven las hormigas. Por ejemplo, que una niña se haya preparado y vio, por ejemplo, mediante internet, que las hormigas también viven en los árboles y la maestra, por ejemplo, la niña sustenta, ¿no? Le dice, muy bien, eh, las hormigas también viven en los árboles. Y la maestra dice, no, no hay ninguna hormiga que vive en los árboles. Entonces la maestra no se preparó. Entonces está dando una información errónea. Entonces eso sería retroalimentación incorrecta. Muy bien, la adaptación de las actividades a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas. La docente, al darse cuenta de que los niños y niñas tienen dificultades en el desarrollo de los aprendizajes, modifica la actividad que está realizando e implementa una adaptación pedagógica adecuada, ¿no? Cómo explicar de forma distinta, disminuir el nivel de dificultad de la tarea o retomar una noción previa. Por ejemplo, acá viene a ser la adaptación, disminución del nivel de enseñanza. Quizás el planteamiento del tema o el planteamiento del problema haya sido muy compleja, donde ya la maestra lo adapta, ¿no? De acuerdo a la necesidad de aprendizaje, modifica o disminuye el nivel del problema que ella ha planteado para que los niños puedan resolver. Tips para un logro de desempeño destacado, lo vamos a ver en esta rúbrica, la rúbrica 3. Monitorea y recoge evidencias de aprendizaje a través de preguntas, respuestas y repreguntas. Quiere decir que la maestra monitorea por grupo, se acerca, ¿no? Y luego monitorea su nivel de avance de cada grupo de los niños y niñas. ¿Qué más? Realiza la retroalimentación por descubrimiento mediante preguntas, hace que los niños y niñas reflexionen de su error y que los mismos estudiantes buscan las estrategias, los recursos y materiales como mejorar su trabajo. La 3, la maestra solo realiza preguntas de conflicto cognitivo y de meta reflexión. Muy bien maestros y maestras, hemos terminado con la rúbrica 3. Muchas gracias.